Sean todos muy bienvenidos y contentos y agradecidos de lo que el Señor está haciendo en medio nuestro, modelando nuestras vidas por medio de su palabra. Estamos desde hace algún tiempo ya, creo que va para el año, que estamos con la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y hoy veremos del capítulo 4, los versículos 6 al 11. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, los versículos 6 al 11. Y si ya lo encontró, le invito a que se pongan en pie para que todos juntos le demos lectura a la palabra del Señor. Y lo leeremos al unísono. Entonces, en cuanto lo tenga, Davidcito lo encontró. ¿Sí? Muy bien. Entonces dice así la palabra del Señor. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Padre Celestial, oh, que tu palabra hable a nuestros corazones, Señor. Háblanos porque necesitamos oír tu voz y así alimentar nuestras almas. Y te lo pedimos por Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Modelando la doctrina. En domingos pasados hemos visto doctrina y conducta, un binomio inseparable. Hay 3 sermones respecto de ese pasaje. Y ahora vamos a ver modelando la doctrina. Denunciar lo que está mal y quejarse por ello es cosa fácil. Cualquiera lo hace. Distinto es, junto con la denuncia, presentar cursos de acción que modifiquen lo malo. Tuve un jefe que me decía: no me traigas problemas si no me traes la solución. Bueno, al margen de esto, y respecto de lo mismo, hay quienes ven problemas reales o no, pero solo rezongan y se quejan ante otros para hacer ver su descontento. A esto la Biblia lo llama murmuración y lo condena, pues así es como comienza y cómo se propaga el chisme. En todo grupo humano surgen diferencias de opiniones, surgen opiniones que son a veces encontradas, surgen percepciones erróneas, en todo grupo humano. Pero ese no es el problema. El problema surge cuando
una de las posiciones, sea mayoritaria o no, se aparta de la verdad. Una congregación cristiana, por otro lado, no es una democracia donde los números mandan. Que una idea tenga mayoría de adherentes no hace a esa idea correcta. Fue una mayoría la que estuvo de acuerdo en rendir culto y adoración al becerro de oro. Fue una mayoría la que siguió a los profetas de Baal. Fue una mayoría la que siguió a Absalón cuando se sublevó contra su padre, el rey David. Fue una mayoría la que crucificó al Señor. Y una mayoría la que resistió y apedreó a Esteban. No, hermanos. No debe darnos seguridad la mayoría. Debe darnos seguridad estar en la verdad. En la tercera epístola del apóstol Juan, los versículos 3 y 4 dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Los versículos 11 y 12 de la misma epístola dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Note que le está hablando a alguien dentro del contexto de la congregación. Le dice que no imite lo malo. O sea, dentro de la congregación también van a haber cosas que no se deben imitar. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Entonces lo que importa es la verdad. Jesucristo es la verdad. Y estamos en Él cuando hacemos lo correcto, no a nuestros propios ojos, sino a los ojos de Dios. Caminamos en la verdad cuando lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es de buen nombre, lo que es amable, lo que es virtuoso, lo que es digno de alabanza, es prioritario en nuestras vidas. Sí, les sonó conocido porque este es el pasaje de Filipenses, capítulo 4, el versículo 8. Pero si lo que hay son celos, envidia, contención y orgullo, dice Santiago 3:16, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y en el capítulo 3, versículo 14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Entonces, habiendo despejado la motivación que nos lleva a tener opiniones o ideas divergentes, permanece la cuestión de que habrán motivos legítimos de quejas o fuentes de problemas, pero la solución está en ser sinceros y abiertos. Y entonces pensar en una solución. Ver el problema es una cosa. Ver posibles soluciones es otra. Pero se nos insta a ir más allá de la denuncia, más allá de la solución. Y es esta: debemos vivir en la solución. O en otras palabras, predicar con el ejemplo. ¿Cuál era uno de los problemas de Efeso? ¿Cuál era uno de los problemas de esta iglesia? Bueno, la enseñanza de diferentes doctrinas. Lo dice ahí en el capítulo 1, versículo 3 de 1 Timoteo. Por esta razón fue dejado Timoteo ahí.
que mandes, que no enseñen diferentes doctrinas. Era un problema. ¿Cuál era la solución? Oponerse firmemente a la enseñanza errónea y enseñar el glorioso evangelio del Dios bendito. Capítulo 1, versículo 11 de 1 Timoteo. Ahora, tenemos el problema y también tenemos la solución. ¿Qué nos resta por hacer? Actuar consecuentemente. En los primeros 5 versículos de este capítulo 4 se nos evidencian 2 doctrinas de demonios que deben ser confrontadas. Hemos hablado de ello en domingos pasados, ¿verdad? Las 2 doctrinas de demonios. ¿Cuáles eran? Algunos prohibirán casarse y otros prohibirán abstenerse de alimentos que Dios creó. Y dice el apóstol, son doctrinas de demonios. Esto no tiene que ver con gustos personales, ni la salud, no, doctrinas de demonios. Así lo llama Pablo. Así lo llama la palabra de Dios. Ahora en nuestro texto se nos exhorta a nutrirnos de y con la buena doctrina y a ejercitarnos en la piedad. Versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 2 cosas se nos dicen aquí respecto de la enseñanza. Se nos dice cómo enseñar a otros y cómo enfrentar la tarea de enseñanza. No podemos obviar una consecuencia evidente de nuestra condición de creyentes. Ningún creyente ha sido llamado a vivir la fe aislado de sus hermanos, en la soledad del claustro o apartado de la vida congregacional. No, ninguno tiene ese llamado. Nadie puede decir, sí, no, yo soy creyente, pero yo no voy a la iglesia. La verdad que yo en mi casa oro, en mi casa leo la Biblia, en mi casa canto. No necesito ir a la iglesia. Engaño demoníaco. No puede ser de otra manera porque está contradiciendo la palabra de Dios. Ninguno de nosotros ha sido llamado a eso. Hemos sido llamados a vivir y a experimentar la fe en comunidad. Y en esa comunidad enseñamos a otros y somos enseñados. Algunos, muy pocos, lo hacen oficialmente. Pero la mayoría lo hace a pesar suyo. Ninguno puede decir, yo no le enseño a nadie. Ninguno lo puede decir. Porque te voy a decir algo. Alguien está aprendiendo de ti. Te observa. Y eventualmente sigue tu ejemplo. Los que somos hermanos mayores, sabemos lo que eso significa. Cuando éramos chicos, nuestros padres, muchas veces, a mí me tocó, no era ningún angelito, y me castigaron. Y una de las razones que me daban, a ti te ven tus hermanos. Y por eso, zurra. ¿Para qué? Para que mis hermanos no lo hagan. Entonces el asunto, hermano, no es si enseñas o no, sino qué estás enseñando y cómo lo estás enseñando. ¿El qué?
Debe ser el glorioso evangelio del Dios bendito, capítulo 1, versículo 11. El cómo también es importante. La palabra usada aquí para enseñar o instruir no quiere decir dar órdenes, sino más bien aconsejar, sugerir. Dice Barclay que es una palabra benigna, humilde y modesta. Aunque la corrección es enseñanza también, aquí no hay corrección. No hay un resistir firmemente como si de una doctrina de demonios se tratara. No, todo no es eso. Sino de una sugerencia amable y paciente. Así debemos enseñar a los hermanos. Debo reconocer que fallamos a menudo en esto. Y es por lo que debemos implorar a nuestro buen Dios que siempre procedamos con gracia. Siempre hay peligro en las comunidades cristianas y tenemos la obligación de advertir a nuestros hermanos de dichos peligros cuando los vemos. Dice Hendrickson que un ministro excelente es el que con devoción amorosa hacia su tarea, hacia su pueblo y sobre todo hacia su Dios, advierte contra las desviaciones de la verdad y muestra cómo debe enfrentarse el error. Hacer esto demanda lealtad al Señor y tal lealtad tiene un costo. La pregunta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 16 lo ejemplifica. Gálatas 4:16. El apóstol le dice: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Es un riesgo. Pero estar dispuesto a ser leales al Señor y pagar el costo requiere estar, como dice el versículo 6 ahora de nuestro texto, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Has sido alimentado de esto, te has fortalecido con la palabra. Y esto nos habla de cómo enfrentamos la enseñanza. ¿Qué es lo segundo tratado aquí? Porque ninguno puede dar lo que no tiene. Y si no estamos nosotros bien nutridos con la buena doctrina, no podremos impartirla a los demás. Y nuestro ejemplo, porque estamos dando ejemplo, nuestro ejemplo será pobre, raído, deslucido. La fe aquí es la revelada una vez a los santos y la doctrina es el contenido de esa fe. Ambas son buenas, la fe, la doctrina, son buenas cuando se conocen. Nuestro texto dice que has seguido. Hemos de preguntarnos entonces, ¿estoy siguiendo las palabras de la fe y de la buena doctrina? ¿Es eso lo que he hecho en el último año? Estoy perseverando en la doctrina de los apóstoles, Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es perseverar. ¿Estás perseverando en la doctrina de los apóstoles? Cuando esa es la condición del creyente, la seguridad del apóstol en Romanos 15:14 se transforma en nuestra seguridad. Ahí dice Pablo: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Fallar en este deber es fallarle a Dios y fallarle también a nuestros hermanos. Ahora en el versículo 7 de nuestro texto nos habla de lo que debemos evitar. ¿Qué nos dice? Desecha las fábulas profanas y de viejas.
Se advierte que hay que desechar algunas cosas. Y es porque sin duda estarán presentes. Las formas que tomen estas cosas a desechar podrán cambiar, pero en esencia son profanas, no santas, inútiles para nuestro crecimiento espiritual y para nuestra nutrición en la fe. No son dignas de la atención de un creyente. Hoy hay mucha información inútil, información que desinforma. Y hay actividades que, sin ser pecaminosas en sí, por el tiempo que se invierte en ellas, pasan a ser un obstáculo en la vida de fe del creyente. Se nos insta a que debemos aprovechar bien el tiempo. Efesios 5:16. No a perderlos en jueguitos adolescentes de niños consentidos. ¿Cuál es la razón de este cuidado? Dice el texto ahí en Efesios, porque los días son malos. Eso lo decía Pablo hace 21 siglos atrás. Nosotros no podemos decir otra cosa hoy día. Los días son malos. Y debemos entonces aprovechar bien el tiempo. Entonces, por amor a Cristo mi Salvador, debo rechazar lo que no aporta piedad. Sigue diciendo nuestro texto en el versículo 7, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Habiéndonos dicho entonces lo que debemos desechar, ahora nos dice lo que debemos buscar. Ejercítate para la piedad. Piedad en el griego es una palabra compuesta de bien y ser devoto. Dice el diccionario Vine que el término denota aquella piedad que, caracterizada por una actitud en pos de Dios, hace aquello que le es agradable a Él. Eso es piedad. Hacer aquello que es agradable a Él. Entonces, de acuerdo al significado de la palabra piedad, ejercitarse para la piedad es hacer aquello que le es agradable a Él. Y esto de continuo. Lutero le daba un hermoso matiz a esta expresión aquí. Dice él, la piedad es la adoración a Dios. Practicar esa adoración. En primer lugar, continúa Lutero, el modo de ejercitar la piedad es sin duda enseñar a los demás. La parte más considerable de la piedad es la dedicada a la enseñanza. Quien enseña correctamente la palabra de Dios debe ejercitarse en la práctica de la piedad. El que más aprende cuando enseña, ¿quién es? El que enseña. Qué desconcierto y confusión cuando faltan los piadosos. David clama desesperado al Señor en el Salmo 12 y él dice en el versículo 1, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Ah, hermanos, cuánto daño a la causa de Cristo cuando nuestra piedad es como la piedad de Israel. Según Oseas capítulo 6, versículo 4, como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Es una piedad semejante a la estrella fugaz que apareció de repente y nadie sabe dónde se fue. ¿Será esta la piedad
efímera del culto dominical? Porque aquí somos piadosos. La piedad del culto está bien, pero debemos ejercitarnos en ella también fuera del culto público, en la privacidad del hogar y del taller y en la intimidad del corazón, pues aunque nadie nos vea, nos enseñamos a nosotros mismos al disciplinarnos y ejercitarnos. Romanos 2:21 nos dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Dios tenga misericordia de nosotros y nos libre de convertirnos en modernos fariseos, de los cuales dijo el Señor, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo 23:3. Estos son los que denuncia Pablo en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Él dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Hermanos, pidamos al Señor que nos ejercitemos en la piedad y no que seamos de aquellos a quienes los creyentes deben evitar. Qué triste. Pero hay quienes debemos evitar. ¿A quiénes debemos evitar? Aquellos que aparentan piedad. Ahora el versículo 8. A pesar de encontrar aquí en el versículo 8 grandes y significativas verdades, sin embargo, ha dado lugar a interpretaciones disímiles con el correr de los siglos. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Aquí, algunos encuentran que el apóstol hace la comparación que parece más obvia, es decir, entre la preparación atlética y el ejercicio para la piedad. Estaría hablando él de algo conocido, muy conocido en el mundo grecorromano, donde a propósito usa la palabra gimnasia, de donde viene nuestro vocablo también, gimnasia, para ejemplificar algo nuevo en ese mundo. ¿Cuál es el ejercitarse en llevar una vida piadosa? Eso era lo nuevo. A favor de esta explicación está el hecho que Pablo se refiere en numerosos pasajes a los deportes y a los atletas. Y no sería extraño que esta fuera también una de esas alocuciones. Sin embargo, los reformadores no lo entendieron así. Tanto Lutero como Calvino se inclinan porque esta alusión es a los ejercicios corporales que acompañan externamente a la piedad. Es lo que se ve y que de ordinario manifiesta una vida piadosa. Ahora, que esto se convirtió en el santo y seña del piadoso no es novedad. Isaías lo denuncia amargamente en el capítulo 58. Cosa parecida encontramos en Ezequiel 33, los versículos 31 y 32, y en Amós capítulo 5, versículos 21 y 26. En todos estos pasajes y en otros encontramos ritos externos de piedad aparente. Hacían las cosas, parecían piadosos, pero sus corazones no estaban ahí. Era solo cáscara vacía, sin sustancia. Son ritos externos de aparente piedad. Los hombres aman estas cosas. Desean ser conocidos como hombres y mujeres piadosos. Publicitan lo que hacen y desean que todos sepan que oran, que ayunan, que ofrendan, que leen sus Biblias. Esta es la marca de la hipocresía. Y Jesús así lo denunció en Mateo capítulo 6
y en el capítulo 23, versículos 5 al 7. Todo este trabajo externo, este extenuante ejercicio corporal, para poco aprovecha si se excluye la misericordia y el amor. Aquí es donde las palabras de Jesús tienen su razón de ser, porque misericordia quiero y no sacrificio. Él instó a aprender estas cosas. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, encontramos la desobediencia de Saúl. A él se le dice lo que tú y yo debemos considerar siempre, en los versículos 22 y 23 del capítulo 15 del primer libro de Samuel. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Aquí encontramos un hombre solícito en ejercicios religiosos, pero falto de piedad. Su triste historia está para advertirnos a nosotros. Los ejercicios espirituales sin obediencia, Dios no los recibe. No solo no los recibe, sino que son para Él abominación. Podrán impresionar a los mortales, pero Dios los desprecia. Es la piedad, aquella actitud interior que nos mueve a hacer lo que es grato a Él. Eso es lo que para todo aprovecha. Y según la ocasión y oportunidad, hará los ejercicios espirituales para provecho de su alma. Sí, orará, leerá su Biblia, ayunará. Claro que sí, ejercicios espirituales, meditará en la palabra de Dios, pero esto será fruto de la piedad que lo lleva a buscar estas cosas. Y Él lo hará para provecho de su alma y para el beneficio de sus hermanos, pero solo serán un adorno a la gracia ya recibida y nunca un motivo de exaltación personal. Ahora bien, ¿por qué nos inclinamos a la interpretación de los reformadores y pasamos por alto las interpretaciones contemporáneas de este texto? Porque si el ejercicio corporal es la práctica gimnástica o deportiva, hay consideraciones que no podemos soslayar. Los griegos cultivaban el cuerpo y, por decirlo así, lo modelaban. Había un culto al cuerpo, a la simetría, al equilibrio. Y eso, hasta el día de hoy, se considera bello. El contraste con el pensamiento hebreo no podía ser mayor. Proverbios 31:30 dice, engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y más duro todavía, Proverbios 11:22, dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. No es que desprecie la belleza, no. La belleza se reconoce en las Escrituras y hay numerosos textos que así lo atestiguan. Pero cosa muy distinta es afanarse en ella a como dé lugar, como era el caso en el mundo griego y como lo es hoy día también. Algunos no quieren envejecer y hacen lo imposible para que no se note. Gastan lo que no tienen. ¿Qué hay detrás de eso? Vanidad.
vanidad. Con esto no quiero decir que una mujer temerosa de Dios va a andar como cama deshecha. ¿Sí? Una mujer temerosa de Dios va a vestir lo mejor y se va a arreglar lo mejor que pueda, porque es una hija de Dios. Pero ella sabe, el varón temeroso de Dios sabe que Dios no considera lo externo, que mira el corazón. Otra cosa a considerar es que para la gimnasia o el deporte, cualquiera que sea, se practicaba desprovisto de toda ropa, es decir, desnudo. El monumento que hay en la calle Campos de Deporte, cuando uno llega al Estadio Nacional, ese monumento es famoso y todos le dicen el Pilucho. ¿Por qué está así? Porque está honrando a los deportistas griegos, que ellos practicaban deporte desnudos. Esa es la imagen que nos trae el autor de Hebreos en el capítulo 12. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Él está pensando en el corredor griego, desprovisto de todo, solamente corriendo. Esa es la imagen que nos trae. Pero hermanos, él no nos está recomendando andar desnudo al practicar deporte, ¿verdad? Él está haciendo una comparación, sacando de lo conocido el mundo del deporte para ilustrar una verdad espiritual. Lo mismo hace Pablo en sus epístolas. Él, Pablo, un judío educado en la ley de Moisés, sabía que era indecoroso e impropio descubrir partes del cuerpo. Mucho más la desnudez ante extraños a la intimidad marital. Entonces veo muy difícil que él recomiende o avale esa actividad para Timoteo o cualquier otro creyente en el siglo I. Una última cosa a considerar era que en los gimnasios de entonces eran lugares de una moralidad difusa. Dice Barclay que los gimnasios tenían sus peligros. Dice él, el mundo antiguo estaba invadido por la homosexualidad y los gimnasios eran notorios como semilleros de ese pecado particular. No veo a Pablo abogando por la práctica deportiva, entonces. Él sabía estas cosas. Cosas distintas es hoy, donde lo que continúa presente es lo que Pablo recalca en sus escritos, que es el esfuerzo, el trabajo, la determinación y el abstenerse de toda práctica ilegítima o que entorpezca llegar a la meta. Pues todas esas acciones son dignas de imitar por cada creyente que se toma en serio la carrera que tiene por delante. Porque, hermanos, no todos se toman en serio el ser cristianos. Pero aquel que se lo toma en serio, toma en cuenta estas cosas. Hay trabajo, hay esfuerzo, hay constancia, hay perseverancia, hay una meta, hay que abstenerse de ciertas cosas que no son legítimas.
Por último, los ejercicios corporales, sean del índole que sean, tienen promesa de esta vida presente. Es decir, tienen fruto para esta vida, pues inculca la disciplina, el trabajo y aplaza el disfrute, cosa que bien deben aprender nuestros niños y jóvenes y uno que otro adulto también. Es bueno aprender estas cosas. Pero algo muy superior es la vida de piedad. La vida piadosa, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. En el infierno hay y habrán muchos hombres y mujeres disciplinados y trabajadores, hombres que aplazaron el disfrute porque no vivieron en el día a día, pero ninguno de ellos puso su confianza en Cristo. Todos ignoraron a Dios en sus vidas y vivieron de espaldas a Él. En cambio, allí, en el infierno, no habrán ni hombres ni mujeres piadosos. ¿Por qué? ¿Porque son perfectos? No. Ser piadoso no es ser perfecto. Ser piadoso es tener como prioridad agradar a Dios y no agradarnos a nosotros mismos. Romanos 15:1. ¿Por qué? Porque nuestros deseos no siempre son puros. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Termino entonces citando nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689, artículo 9, numeral 4, dice, textual, cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su servidumbre natural bajo el pecado y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Gloria a Dios, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Ahora nos capacita para hacer libremente lo que es bueno. ¡Qué maravilla! Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta, ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Esa es nuestra realidad. Entonces, ¿quieres modelar la doctrina? La sana doctrina. Acude a Cristo y sé piadoso. Busca agradarlo a Él y no te agrades a ti mismo. Ejercítate para la piedad. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocida en la tierra su camino y en todas las naciones que la salvación es del Señor. Amén. Oremos.